Es hora de tocar el tema principal de la noche. Yo sé que a ustedes les va a interesar, por eso los invito a participar de las siguientes publicaciones. Trastornos de personalidad, psicología y mente. Los trastornos de personalidad son un conjunto de perturbaciones o anormalidades que generalmente comienzan en la adolescencia o en la adultez temprana. Vamos con la siguiente publicación. Realiza tus consultas a nuestros profesionales invitados. Muy bien, ese es el tema en el que nos enfocamos esta noche, trastornos de personalidad. Vamos a conocer todos los detalles al respecto de ese tema que sin duda es muy importante. Damos la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña esta noche el doctor Mauricio Peredo Vázquez, médico psiquiatra, jefe de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Clínicas, además docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés y jefe de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina. Doctor, bienvenido, qué gusto. Bienvenido, gracias, buenas noches. También damos la bienvenida al doctor Lucio Enrique Valda Tudela, médico neurólogo clínico, miembro de la Academia Americana de Neurología, con especialidad en la Universidad Pierre y Marie Curie y del Hospital de la Salpêtrière y además ex vicepresidente de la Sociedad de Neurología. Espero haber pronunciado bien estos centros donde cumplió su especialidad, doctor. No, está muy bien. Buenas noches. Bienvenido. Igualmente. Muy bien, hablamos esta noche entonces de los trastornos de personalidad y para partir de cero en este tema, doctor Mauricio Peredo, ¿qué le parece si comenzamos por definir qué es la personalidad? ¿A qué llamamos personalidad y en qué etapa de la vida esta se forma? ¿De qué factores depende el tipo de personalidad que vaya a tener cada individuo? Perfecto, gracias. En realidad, la personalidad es un complejo, es un constructo un poco complejo. Sin embargo, para hacerlo de forma sencilla, vamos a decir que la personalidad es el conjunto de rasgos o características que tenemos cada uno de nosotros que nos distinguen y nos hacen diferentes unos de otros y nos hacen seres individuales. Sin embargo, es importante entender también que este conjunto de rasgos o características corresponden a un desarrollo, ¿no? Donde vamos a citar, de acuerdo a las teorías de unos investigadores que son Milon, Cloninger, que nos plantean que la personalidad tiene dos componentes importantes, un componente que es el carácter y otro componente que es el temperamento. ¿En qué sentido? En el sentido de que las personas, si bien tenemos ciertas características, estas características las vamos desarrollando a lo largo de la vida. Vuelvo a repetir. La personalidad es el conjunto de rasgos y características que nos diferencian unos de otros. Es decir, cuando la personalidad termina de desarrollarse, no podemos cambiar. Y ahí viene un poco el refrán, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura. Pero ¿qué sucede? Cuando vamos desarrollando, porque de pronto esto lo vamos desarrollando a partir de, decía, un factor que es el temperamento, que tiene que ver con ciertos rasgos, que pueden ser desde biológicos, químicos, endocrinos, genéticos, pero tenemos otro componente que es el carácter, que está relacionado a las experiencias, a las vivencias, al entorno donde nos desarrollamos. Entonces vamos desarrollando este conjunto de rasgos o características a lo largo de la vida y termina de desarrollarse la personalidad al terminar la adolescencia. ¿A qué quiero llegar con esto? Que por un lado podemos decir que la personalidad se define al terminar de la adolescencia. Antes de la adolescencia está todavía en desarrollo. Por lo tanto, cuando hablamos de trastornos de la personalidad, nos referimos a rasgos o características que la persona ha desarrollado de forma inadecuada o alterada, que provoca que la persona tenga conductas desadaptativas. Y solamente podemos hacer el diagnóstico de los trastornos de personalidad después de la adolescencia, es decir, una vez que la personalidad ha terminado de formarse. Previamente a esto podemos ver ciertas características o rasgos que nos pueden hablar de alguna alteración. Hablábamos hace un rato, haciendo la metáfora o la comparación con como decíamos, genio y figura hasta la sepultura. En el caso de los trastornos de personalidad podemos decir, ¿no? Árbol que crece torcido, jamás endereza. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a ver que de todos los trastornos mentales, los trastornos de personalidad son los más difíciles de tratar y desgraciadamente los que tienen peor pronóstico. Muy bien, gracias por esa introducción, doctor Peredo. Vamos a continuar la entrevista con el doctor Valda. Trastornos de personalidad, ya nos dio una definición el doctor Peredo al respecto. Doctor Valda, ¿cuál es la relación que tienen esas dos áreas, psiquiatría y neurología, en lo que es el estudio de los trastornos de personalidad y su tratamiento? Ya, hace un momento le comentaba a usted
que los neurólogos y psiquiatras estamos muy emparentados. Le decía, somos como primos hermanos. Hemos nacido juntos hace muchos años, éramos los neuropsiquiatras, pero crecieron tanto las dos especialidades que se tuvieron que dividir. Y la psiquiatría trata evidentemente los trastornos psicopáticos o trastornos de conducta de manera general, ¿no? Y el neurólogo trata los problemas de trastornos de conducta ligados a conflictos de tipo orgánico. ¿Qué significa esto? Lesiones en el cerebro, lesiones en la médula, lesiones en nervios periféricos que provocan una serie de alteraciones de conducta, pero ligados a problemas que sufrimos nosotros, que se manifiestan por cierto grado de lesiones, particularmente en el cerebro. Estamos hablando, por ejemplo, de la demencia, que es el gran representante, que es en realidad una parte de la medicina que enfoca la parte de psiquiatría y neurología. Es más, tengo la impresión que la demencia, inclusive el neurólogo un poquito se la ha robado desde el momento que se han encontrado lesiones en el cerebro. Tenemos los infartos cerebrales, que pueden provocar, dependiendo en qué área se encuentren, una serie de alteraciones de tipo mental. La epilepsia puede manifestarse también por trastornos de tipo mental. Y estamos hablando inclusive de la cefalea de tensión o la migraña, que igualmente pueden tener dentro de sus componentes trastornos de conducta. Y otro tipo de accidentes o enfermedades infecciosas como la meningitis, por ejemplo, que a la larga, dependiendo de las áreas que se han quedado alteradas, también provoca alteraciones mentales. Entonces, hay un emparentamiento, ¿no? Tenemos que andar del brazo. En la enfermedad de Parkinson igual muchas veces transcurre con estados de demencia. Tal vez el máximo representante es la demencia de Alzheimer, ¿no? Que en algún momento vamos a mencionar. Pero como les digo, son dos tipos de conducta, de trastornos de conducta que evidentemente tienen que manejar por un lado el psiquiatra y por otro lado el neurólogo. Muy bien, en determinado momento mencionaba el factor genético. El doctor Peredo nos decía, el factor genético puede influir o puede ser tal vez una causa del trastorno de personalidad. La neurología estudia justamente este componente como causa del trastorno de personalidad. En la parte de demencia de Alzheimer, por ejemplo, hay rasgos de tipo genético. ¿No es cierto? No en todos los casos, pero hay rasgos genéticos. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es un trastorno que no tiene cura hasta el momento. Se puede tratar de mejorar con cierto tipo de psicotrópicos, psicofármacos, ayudar un poco, pero inclementemente esa persona va a ir hacia el deterioro mental y a la muerte. Pero esto no es parte de un trastorno de personalidad, ¿o sí? E influye, obviamente que sí, trastorno de personalidad, porque ¿qué es lo que presenta un paciente de demencia? Aparte de tener el rasgo que es el que más se conoce, el olvido. ¿No es cierto? ¿Dónde he puesto las cosas? En fin, me olvidé, se olvidó de una llave, se olvidó inclusive del nombre de los parientes con los cuales estaba compartiendo el lugar donde vive. En fin, hay una serie de rasgos que en el primer tiempo empiezan a aparecer, se van volviendo más acentuados, se confunden inclusive con trastornos de ansiedad y depresión. Al final coge fenómenos de tipo motor y sensitivo, acaba en una silla de ruedas y por último acaba de fallecer. Ese tipo de conducta, o sea, se puede progresar en el lapso de 5 años como promedio. Entonces ahí se ve que hay rasgos psiquiátricos, pero ligados a problemas orgánicos. ¿Qué es lo que encontramos en el cerebro? Encontramos unas lesiones en el cerebro que antes no se las podía localizar porque no teníamos la ayuda de la tomografía y la resonancia magnética. Ahora, con la ayuda de esos implementos, nosotros podemos llegar a la conclusión de que son problemas orgánicos, o sea, que se manifiestan por lesiones en el cerebro particularmente. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de estas lesiones? No podemos nosotros saber el origen de las lesiones. Sabemos que hay un componente de tipo hereditario, evidentemente, pero no hemos llegado a la conclusión cuál es la razón que aparezca en esto, ¿no? Hay personas jóvenes que pueden transcurrir con esto a partir de los 45 años. Hay otro tipo de demencias, por ejemplo, donde sí el origen se puede considerar, la demencia multiinfarto. La demencia multiinfarto comprende a aquellas personas que tienen lesiones de infarto cerebral por microinfartos provocados por la arteriosclerosis. Son arterias que se van cerrando, circula muy poca cantidad de sangre, hay poco oxígeno y hay lesiones múltiples que aparecen en el cerebro, por eso se llama multiinfarto, o sea, infartos múltiples en el cerebro. Hay otra que es la patología de tipo vascular, por ejemplo, los cuadros de hipertensión arterial crónica pueden deteriorar el cerebro y llevar a trastornos de tipo mental. Muy bien, doctor Peredo, existen distintos tipos de trastornos de personalidad. ¿Cuáles son los más frecuentes en nuestro medio? Bueno, en nuestro medio es un poquito complicado de explicar porque no contamos con un estudio epidemiológico que nos permita ver
estadísticamente qué es lo predominante. Y vuelvo a repetir lo que decía hace un momento. Vamos a ver que dentro de todos los trastornos mentales, los trastornos de personalidad son los más difíciles, en primer lugar, de diagnosticar, no porque sea difícil el diagnóstico en sí, sino que muchas veces las personas que padecen trastornos mentales no se dan cuenta que tienen un trastorno mental, entonces muy difícilmente van al médico, van al psiquiatra o van al neurólogo donde se los puede identificar. Sin embargo, antes de responder su pregunta, un poquito complementar lo que decía el doctor. Cuando yo mencionaba que pueden haber algunos factores genéticos, no me refiero solamente a el desarrollo del trastorno de la personalidad como tal, sino que dentro del desarrollo de la personalidad puede haber una predisposición genética a heredar ciertos rasgos. De ahí que vamos a escuchar, por ejemplo, que hay gente que dice, tiene el mismo carácter que su padre o el mismo carácter que el tío. Entonces, de pronto como que hay una predisposición. Específicamente hablando de los trastornos de la personalidad, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales divide o clasifica los trastornos de la personalidad en 3 grupos grandes. El primer grupo, donde vemos 3 trastornos de personalidad, que son el trastorno esquizoide de la personalidad, que se caracteriza porque la persona tiene un retraimiento social, una tendencia al ensimismamiento, frialdad afectiva. El trastorno esquizotípico de la personalidad, donde la persona de pronto tiene rasgos donde son gente muy fantasiosa, un poco que saliéndose de la realidad. El trastorno paranoide de la personalidad, donde la persona de pronto es desconfiada, susceptible, suspicaz, todo lo relaciona como que está en contra de ella, por lo tanto tienen conductas agresivas. Un segundo grupo donde de pronto la característica es que son personas inmaduras emocionalmente. Ahí tenemos al trastorno histriónico de la personalidad, que se caracterizan por ser personas que buscan ser el centro de atención, buscan notoriedad, extremadamente dramáticas, con bajos niveles de tolerancia a la frustración. El trastorno narcisista de personalidad es otro trastorno donde también la persona busca reconocimiento y de pronto son personas un poco arrogantes, vanidosas, también con niveles de tolerancia a la frustración muy bajos. El trastorno límite de la personalidad, que se caracterizan porque son personas emocionalmente inestables, con dificultad en el control de impulsos. Por otro lado, otro trastorno de personalidad en este grupo es el trastorno antisocial de la personalidad o disocial, que son personas que tienden a transgredir las normas, a no respetar las normas y no experimentar arrepentimiento. Y un último grupo donde tenemos a la personalidad temerosa, que como su nombre indica, son personas tímidas, temerosas. Otra personalidad, la personalidad evitativa, que son personas que sienten mucho temor pero desarrollan mecanismos de evitación. Por otro lado, tenemos a la personalidad dependiente, que son personas que para sentirse seguras de sí mismas tienen ciertos rasgos de depender emocionalmente de otras. Y por último, la personalidad obsesiva, ¿no? El trastorno obsesivo de la personalidad, que son gente perfeccionista, meticulosa, detallista, que de alguna manera denota un grado de inseguridad, por eso es que buscan el perfeccionismo. Entonces, de alguna manera, he tratado de resumir. Claro, repasamos los distintos tipos de trastornos de personalidad que existen, con los signos o síntomas que estos pueden presentar. Tomando en cuenta esta variedad, doctor, ¿los tratamientos también son variados o existe un mismo tratamiento para todos los trastornos de personalidad? No, de hecho es muy complejo el tratamiento de los trastornos de personalidad. Primero porque, vuelvo a repetir, la persona difícilmente se da cuenta que tiene un problema. Por lo tanto, difícilmente acuden a un profesional. Si es que acuden al profesional, generalmente es porque alguien los lleva. Entonces, la adherencia al tratamiento es difícil. Por otro lado, de forma breve he tratado de resumir ciertas características, pero es muy común que los trastornos de personalidad además se compliquen con otros trastornos mentales, ¿no? Que pueden ir desde depresión hasta problemas de adicciones, inclusive en algunos casos hasta problemas que no tienen que ver con la patología misma, pero que pueden tener problemas delincuenciales, es decir, es muy complejo. Entonces el tratamiento, dependiendo obviamente del tipo de trastorno de personalidad, va a tener un abordaje diferente. ¿Podríamos hacer un resumen de ese abordaje? ¿Son medicamentos? ¿Son terapias? En realidad el uso de medicamentos puede utilizarse, o sea, puede estar aceptado, pero en este caso el uso de medicamentos no está
orientado a el tratamiento en sí del trastorno de personalidad, sino más bien de controlar algunos síntomas, ansiedad, síntomas de depresión, inestabilidad emocional, que pueden ayudar a un poquito con esos síntomas, pero en sí un tratamiento farmacológico desde el punto de vista curativo no existe. Paralelamente a esto sí está indicado un tratamiento psicoterapéutico, que también es complicado, porque lo primero que se tiene que lograr desde la psicoterapia es que la persona no solamente identifique, sino admite que tenga un problema. Y en muchos casos que son el problema, ¿no? Porque, como decía al principio, la característica del trastorno de personalidad es que la persona desarrolla rasgos que son desadaptativos. No solamente tienen su forma de ser, sino que aparte de tener esta forma de ser, no se adaptan a las dificultades de la vida cotidiana. Muy bien, doctor Balda, en el caso de los trastornos de personalidad que son ocasionados por algunos daños en el funcionamiento, daños anatómicos, daños neurobiológicos, no sé si está bien el término, ¿existe un tratamiento específico? Bueno, son generalmente problemas de los neurotransmisores cerebrales que tenemos, ¿no es cierto? Y en el fondo, lo que dijo el doctor es bien cierto. De alguna manera, todos tenemos algunos rasgos de trastornos de personalidad. Se hace un análisis de las 8 o 10 cosas que ha mencionado. Un poco de todo tenemos nosotros, ¿no es cierto? Son rasgos biológicos que tenemos y están emparentados con nuestra conducta. Cuando esos pasan de un límite, hay un cuadro que se llama al límite, ¿no es cierto? Cuando pasan ese rasgo del límite, ya se convierten en patológicos. Generalmente el diagnóstico de estos cuadros no es muy fácil. Algunos casos empiezan con una ansiedad y depresión y se ha manejado mucho antidepresivos y ansiolíticos, pero en el fondo el substrato de la enfermedad a veces no se conoce. En el caso de la demencia a veces suele empezar solamente con ansiedad y depresión. Después vienen los fenómenos de olvido y luego todo ese deterioro mental y luego motor que sufre hasta llegar a la silla de ruedas. Los problemas de multiinfarto que mencionaba son pequeñas lesiones que hay en el cerebro y ahí sí, hay una forma de controlar esto de los multiinfartos, ¿no? El colesterol, triglicéridos, el aumento de grasas en el organismo, ¿no? Las dislipidemias que se llaman, hace que el flujo sanguíneo cerebral vaya disminuyendo a nivel cerebral. Entonces sucede que muchas células de estas no reciben la cantidad de oxígeno que requieren. Entonces empiezan a haber lesiones en el cerebro que se llaman lesiones lacunares. Muy bien, ¿no? cuando no son tratados a tiempo o de manera adecuada los trastornos de personalidad, doctor Balda, ¿qué consecuencias se podrían presentar? ¿A qué se podría llegar? No, por eso le digo, hay dos cuadros que se pueden prevenir. Sería este uno y luego la hipertensión arterial, que lleva también una destrucción de las neuronas, igualmente los fenómenos de tipo diabético, ¿no es cierto? Entonces hablaremos primero de un problema de tipo preventivo, ¿no? Evitar grasas, evitar el aumento de colesterol para que mejore o se mantenga el flujo sanguíneo cerebral, evitar la presión alta, controlar la diabetes, entre las pocas cosas que se pueden hacer. Pero tenemos una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que destroza el cerebro directamente en poco tiempo y no hay un remedio que pueda controlar ese tipo de problemas. En el caso de las migrañas, que van asociados también a trastornos de conducta, algunos pacientes migrañosos al comienzo de su problema empiezan a sufrir trastornos de tipo conductual. Tenemos la cefalea de tensión, donde el origen claramente está manejado por el estado de ansiedad. Entonces, controlando la ansiedad y la migraña, se puede tal vez modificar ese estado de tipo de conducta que puedan tener. Pero hay casos en los que no se puede hacer mucho y tenemos que utilizar paliativos o buscar los medicamentos que sean útiles, en este caso los psicotrópicos, ansiolíticos, benzodiazepinas, en fin, tratando de mejorar la calidad de vida de esa persona, porque de lo que se trata es mejorar la calidad, ¿no es cierto? Y ahí interviene también el psicólogo, como mencionaba el doctor, ¿no? Hacer un tratamiento psicológico apareado con el tratamiento médico. Muy bien, doctor Peredo, en nuestra sociedad, ¿qué concepto se tiene de las personas con trastornos de personalidad? ¿Se tiene algún estigma? ¿Se los califica a las personas con trastornos de personalidad como locos, personas agresivas, relacionadas con actos criminales, delincuencia? ¿Qué concepto se tiene? Muy buena pregunta, porque en general, en términos generales, existe un estigma muy grande sobre las personas que sufren algún tipo de patología mental. Sin embargo, algo muy curioso en el caso de los trastornos de la personalidad es que más bien no son identificados,
Porque digamos, una persona, como mencionaba el doctor, que tiene un trastorno de tipo neurológico, psiquiátrico, como puede ser el deterioro cognitivo que tiene el caso de las demencias, inmediatamente se identifica que esta persona tiene un problema y bueno, se reconoce. En el caso de los trastornos de personalidad es muy diferente, porque como decía hace un momento, todos tenemos rasgos de personalidad, pero a pesar de esto, de ser como somos, nos adaptamos y tenemos una vida más o menos tranquila, con problemas, sin problemas, pero sobrellevamos la vida cotidiana. En el trastorno de personalidad, la persona tiene estos rasgos que hemos descrito, pero de forma muy rígida. Entonces, no solamente no pueden adaptarse, sino que además pueden generar conflictos en el entorno familiar, en el entorno social. Entonces, a veces son difíciles de identificar y simplemente son las personas extrañas o extravagantes, o en algún caso las personas inmaduras o dependientes, pero vuelvo a repetir, difícilmente son identificados como personas que tienen algún trastorno mental. Simplemente son vistos como personas que tienen dificultad para adaptarse o que son conflictivas de alguna manera. Tal vez el estigma viene un poco por ese lado, ¿no? Que son personas complicadas, conflictivas, mejor los evitamos. Muy bien. Pero vuelvo a repetir, es muy difícil poder que la gente, la población en general, pueda identificar los trastornos de personalidad. Muy bien, doctor Balda, ya para finalizar la entrevista, ¿cuál es la forma en la cual podemos apoyar a una persona que tiene trastorno de personalidad? Justamente quería hablar de manera particular en los pacientes epilépticos. El epiléptico, ustedes han visto el cuadro patológico, es una persona que se cae, contrae los músculos, se extiende las piernas, las flexiona, babea, en fin, es un cuadro aparatoso que habitualmente crea rechazo, sobre todo a nivel escolar, en el entorno del colegio. Son pacientes retraídos, tienen trastornos de conducta, el temor a que la crisis le venga en la calle o en cualquier lugar les provoca vergüenza, empiezan a aislarse, tienen un trastorno de conducta bastante severo. Y claramente yo he visto y he demostrado que controlando la epilepsia ese trastorno de conducta mejora enormemente. ¿Por qué razón? Porque el paciente se siente más seguro, ya no tiene ese miedo de salir a la calle o compartir con la gente y se siente mucho mejor. Entonces es una cuestión que se puede revertir dependiendo del tratamiento médico en general. Pero en la mayoría de los pacientes hay que hacer un seguimiento prolongado, ¿no? Y en esa parte, la parte de psiquiatría juega un papel fundamental ligado a los trastornos de tipo orgánico. Hablaba de la parte de demencias, por ejemplo, hay algunas que se pueden tratar de controlar haciendo algún tipo de control en la alimentación y lo que mencionaba, la presión alta que provoca los multiinfartos. Entonces hay métodos para poder controlar. Y en general la sociedad, pues, ustedes saben muy bien que los trastornos mentales ocupan un lugar preponderante en el mundo, ¿no? Tenemos como 35 millones de personas con trastornos mentales, 50 millones de pacientes con epilepsia, 10 millones con pacientes de migraña y cefalea tensional, que son los cuadros más aparatosos, y los accidentes vasculares cerebrales, que también podrían controlarse si tuviéramos control de presión y las dislipidemias, porque son obstrucciones de las arterias cerebrales, lo que provoca lesiones, y dependiendo del lugar que sea lesionado, particularmente lóbulos frontales y temporales, son los que más provocan trastornos de conducta. Muy bien, doctores, muchas gracias por toda la información que nos brindaron esta noche respecto a los trastornos de personalidad. Agradecemos al doctor Mauricio Peredo Vázquez, médico psiquiatra, y de igual manera al doctor Lucio Enrique Balda Tudela, médico neurólogo clínico, ambos con un amplio currículum que le hemos descrito al inicio del programa. Hasta otra oportunidad. Gracias. Muy bien, nos damos una pausa y volvemos con más de Hora 23. Espérenos.